tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Y gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable,
incomparable. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Mirar tu gloria y majestad. Padre Santo, Señor, en esta mañana, Señor, eso es lo que queremos, Señor. Admirar tu gloria y tu majestad. Por medio de tu palabra, Señor, permítenos, Señor, conocerte. Y Padre Santo, Señor, que todo lo que vayamos a hablar hoy, Señor, te glorifique y te honre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, a ustedes, los que estamos acá y los que hoy nos acompañan nuevamente en este nuevo formato. Y te invito a que en esta mañana abras tu Biblia en Efesios. Para aquellos que
han estado durante el tiempo que hemos viniendo compartiendo la carta de Efesios. En este momento nos encontramos en Efesios 2 y ya hemos cubierto la primera parte de la carta. Hoy cubriremos solamente un versículo, el versículo 10. Así que si me acompañas ahí, Efesios 2, hoy cubriremos el versículo 10 de esta sección que obviamente comienza el versículo 1, terminando en el versículo 10. Mientras estás en tu Biblia buscando esta sección, quiero compartirte de una persona que probablemente como padre o ya como un adulto te identificarás, ya que cuando escuché la historia de este hombre definitivamente me hizo pensar de esa época, después de la high school, te gradúas, te vas a la universidad. Este hombre se llamaba Friedrich Schmeicher y este personaje, que literalmente su nombre para nosotros los hispanohablantes parece imposible de decir, voy a acomodar su nombre para que de pronto sea un poco más fácil de decirlo. Conozcámoslo como Federico. Este personaje nació en Alemania y su padre fue un capellán del ejército en Alemania. Él creció en una escuela cristiana con excelentes fundamentos cristianos. Y es interesante porque él se gradúa de la high school, va a la universidad, y cuando va a la universidad se enfrenta a este mundo universitario, se enfrenta contra el racionalismo y el romanticismo. El racionalismo es esta filosofía que dice la razón, el pensamiento es tu Dios. Así, si quieres entender los problemas de la humanidad, los tenemos que enfrentar por medio de nuestro pensamiento. El romanticismo dice, no, olvídalo, eso no nos dice nada. Lo que nos dice son nuestros sentimientos, la música, el arte. Por eso podemos entender las cosas. Bueno, este hombre se enfrenta contra estas dos filosofías y en verdad empieza a cuestionar su fe. Empieza a cuestionar todo lo que para él había sido una realidad. Y por primera vez empezamos a ver en la historia de la iglesia a personas que niegan todas estas creencias fundamentales de la Biblia, pero todavía se quieren llamar cristianos. Él en específico dijo, ¿saben qué? La verdad es que probablemente ustedes sí tienen razón. La Biblia tiene muchos errores, Jesús probablemente no existió, pero lo que me hace cristiano a mí es que yo siento que eso tiene un significado para mi vida. Y como yo lo siento, entonces debe ser verdad. En los días que vivimos hoy, desafortunadamente, este tipo de teología ha sido súper dañina en la iglesia, ya que muchas personas piensan que en verdad tú puedes ser cristiano solamente por ir a una iglesia. Puedes creer lo que tú quieras, en el Dios que tú quieras, y sentir lo que tú quieras, y hacer lo que quieras, con tal de que al final del día tú te sientas bien y te llamas cristiano. Por eso la pregunta entonces llega a ser, bueno, ¿es eso lo que en verdad es ser un cristiano? Y por eso quisiera que hoy entráramos no a que yo les presente mi opinión, sino que vayamos a la Biblia para ver exactamente qué es lo que es ser un cristiano. ¿Cuáles son los distintivos que podemos encontrar en la Biblia acerca de ser un cristiano? El sermón de hoy lo titulé Hechura Suya, y sabrán ustedes por qué encontraremos esa frase de Pablo. Y hoy estaremos viendo entonces dos distintivos bíblicos de un cristiano, los cuales deberían motivarnos a vivir nuestra fe fielmente con entendimiento. Y eso lo añado ahí porque tenemos que entender que una de las cosas que vemos que Pablo empieza a enfatizar en esta carta no es los sentimientos, no es ninguna otra cosa más, sino que ellos conozcan del Dios verdadero.
Así que en esta mañana vamos a cubrir el versículo 10, pero voy a leer del versículo 1 al 10. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un breve resumen de los versículos del 1 al 3. Vemos nuestra miseria. Vemos cómo Pablo describe cómo éramos antes de Cristo. Vemos cómo estábamos muertos en delitos y pecados y éramos hijos de ira. En el versículo 4 y 7 vemos la esperanza. Vemos que Dios es rico en misericordia y fue Él el que nos dio vida, nos resucitó y nos levantó con Cristo en los lugares celestiales. Versículos 8 y 9 muestran que nosotros no tuvimos ninguna contribución en nuestra salvación, que nuestra salvación es completamente por gracia. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Así que ahora entraremos, ahora sí, en lo que vamos a ver hoy, que es el versículo 10. Y nótese entonces que el versículo 10 comienza porque somos hechura suya. El primer punto que vamos a cubrir hoy es que el cristiano se identifica por un carácter piadoso. Un carácter piadoso. En el versículo 10 comienza por qué. Nótese que este mismo por qué aparece en el versículo 8. Y este por qué resulta siendo una explicación. Pablo está explicando algo, y lo que está explicando es el versículo 4. Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Versículo 8, porque nos salvó por su gracia. Y el versículo 10 va a explicar mucho más acerca de cómo Dios es grande en misericordia. Este pasaje también dice que porque somos hechura suya. Y tenemos que identificar quiénes son los nosotros. Y ese nosotros de quien somos, del quien Pablo se incluye, en el contexto son personas que habían sido muertos en pecado, pero ahora están vivos, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. En otras palabras, es el creyente. Es aquel que ha reconocido su pecado y se ha humillado ante los pies de Dios y se ha humillado ante aquel que ha dado su vida por él. Así que Pablo se identifica con ellos y dice nosotros, porque nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos hechura suya. Esta palabra es interesante porque en el griego es la palabra poima, de donde nosotros sacamos la palabra poema. Y lo que significa es resultado, fabricación, construcción, obra. En el Antiguo Testamento, en la traducción que hacen del hebreo al griego, esta palabra se utiliza específicamente hablando de esa creación que Dios hizo, de la que vemos en Génesis 1. Así que Pablo empieza a hablar con estos términos de Dios como creador, pero en el contexto estamos claros que él no está hablando acá de la creación, está hablando de una diferente creación, pero queda claro acá que Dios es creador.
Dios es el único que crea. Y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta acá es que Dios hizo una creación buena. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, vemos que al finalizar de los 6 días, Dios dice que era perfecta, era buena y perfecta la creación. Pero ¿qué ocurrió? Porque si nos damos cuenta en el día de hoy, específica, podríamos hablar de los tiempos que vivimos. Pareciera que esta creación no fuera tan perfecta. Y lo que tenemos que entender es que después del capítulo 1 llegamos al capítulo 3. Y la mancha de esta creación que Dios creó que era perfecta, que ahora lo que vemos no es tan perfecta, la mancha es nuestro pecado. No tiene que ver con lo que Dios hizo, tiene que ver con lo que nosotros hicimos. Pero aquí Pablo no está hablando de esa creación, sino que está utilizando como una plataforma el hecho de que Dios creó para hablar de una nueva creación. ¿Y cuál es esta nueva creación? Bueno, el Nuevo Testamento habla de esta nueva creación. Y esta nueva creación es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es lo que Pablo en 2 Corintios 17 habla, cuando habla del creyente como una nueva criatura. Y es interesante porque en todo el Nuevo Testamento tiene esa teología y que describe acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ustedes pueden recordar ese discurso y conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Cuando Nicodemo viene lleno de preguntas, pero no puede ni siquiera decir la primera pregunta, Jesús de una vez sabía lo que él quería preguntar y le dice a Nicodemo, le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pablo utiliza este mismo lenguaje y habla de un hombre nuevo. Pedro lo llama renacidos, Juan lo llama nacidos de Dios. Así que el Nuevo Testamento está completamente lleno de esta teología, de este entendimiento de que Dios hizo una obra en nosotros que es similar a la salvación. Dios nos salva y nos regenera, nos lleva a una nueva creación. Y es interesante porque no utiliza la palabra restauración. No fue un pequeño, aquí le muevo algunos tornillos que se habían soltado, sino que el idioma que utiliza es de una nueva creación. Y el único que puede crear de la nada algo es Dios. Dios no solamente nos creó, sino que nos recrea para hacer de nosotros una obra de arte. Una obra de arte. Ahora, esto obviamente es dentro del pensamiento que Pablo ha llevado, que esto es en Cristo. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo. Esta palabra creados sí es una palabra que se utiliza solamente en términos de Dios, porque Dios es el único que puede crear. Así que dice que somos creados en Cristo, y esta relación en Cristo es importante que nosotros lleguemos al texto y pausemos, porque muchos de nosotros probablemente hemos escuchado este tipo de lenguaje, pero no lo entendemos. Y para Pablo era importante. Les voy a mostrar por qué. Desde el capítulo 1 él ha venido hablándonos de este idioma o este pensamiento de estar en Cristo. Y habla en el capítulo 1 de las bendiciones que encontramos cuando estamos en Cristo. En el capítulo 1 no tienen que ir a él, pero les voy a simplificar. Versículo 4 habla que en Cristo somos santificados, en Cristo somos elegidos. Versículo 5, somos adoptados, somos redimidos. Versículo 7, perdonados. Estos son los beneficios o las bendiciones que encontramos en Cristo. Y habla de estas bendiciones como celestiales. Así que es en Cristo que encontramos estas bendiciones. Y en el capítulo 2 nos está hablando de que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como nuevas criaturas? Bueno, el versículo 10 dice
que somos creados en Cristo para buenas obras. Para buenas obras. Y este para obviamente nos está hablando de la meta, el propósito final. Esto es lo que Dios quería para nosotros. Esto era como nosotros nos debemos de identificar como nuevas criaturas hechos para buenas obras. Esta frase me parece increíble y de pensar porque en verdad nos da un resumen de este pensamiento. Dice, ninguna buena obra puede producir salvación, pero muchas buenas obras son producidas por la salvación. En otras palabras, nosotros no somos salvos por obras, pero cuando ya hemos sido salvos, lo que tiene que producir la salvación son esas obras, y son obras buenas. Las buenas obras se pueden resumir o identificar o se pueden definir como un comportamiento piadoso. Y es importante acá de notar de que en el versículo 9 Pablo habla de las obras como algo negativo. Él dice, nosotros no somos salvos por obras. Y en el versículo 10 empieza a hablar de las obras como algo positivo. Y lo hace tan claro que le añade este adjetivo, buenas obras. Él quería que nosotros diferenciáramos de las obras malas a las obras buenas. Las obras malas las podemos encontrar en el Nuevo Testamento como obras de la carne o obras de la ley. Y estos son los distintivos de estas obras. Son obras egocéntricas, son obras que se enfocan en un beneficio propio y por ende son pecaminosas. Obras egocéntricas, obras que buscan un beneficio propio y son pecaminosas. Las obras buenas provienen de dos lugares de acuerdo a la Biblia. Y quiero que noten de dónde vienen estas buenas obras. Primero, todos probablemente conocemos el pasaje de Gálatas 22 y 23, donde Pablo habla del fruto del Espíritu. O sea que en el Espíritu que Dios nos da, que es el mismo Dios, provienen frutos o fruto que lo que hace es llevar a cabo estas buenas obras. Y sabemos que el texto dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que es importante identificar que Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, el cual produce estas buenas obras. El segundo lugar donde podemos encontrar como creyentes, buscar y reforzar estas buenas obras es en la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo el siguiente verso que es muy conocido dentro de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. El Espíritu Santo Dios nos lo da para que empiece ese proceso de santificación, pero también empieza a hacer en nosotros buenas obras. Y la palabra de Dios, la cual es la revelación perfecta de Dios, nos equipa para toda buena obra. Ahora hay dos distintivos que tenemos que entender acerca de estas buenas obras. Primero que todo, no buscan un favor añadido de Dios. En otras palabras, no buscan la salvación. Estas buenas obras que nosotros hacemos después de ser creyentes, después de ser unas nuevas criaturas, no buscamos que Dios piense mejor de nosotros. Nosotros ya entendemos de que fuimos salvos por gracia, no por obras. Segundo, no buscan glorificarse. No buscan una autoglorificación. No buscan que la gente diga, wow, qué buena persona es él. Ahora, desafortunadamente, en el día de hoy, desde ya hace algunos años atrás, ha venido un problema dentro de la iglesia donde confundimos lo que eran buenas obras que glorifican solamente a Dios y que son dadas por medio del Espíritu para edificar a la iglesia, con obras sociales o obras que solamente llevan con el propósito de hacer una obra de caridad. Y esto es muy importante que entendamos, porque en el mundo que vivimos hoy, muchas personas nos encanta hacer cosas buenas, y en verdad es bueno hacer cosas buenas.
La Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos. También nos llama a llorar con los que sufren. Esto es algo muy importante. El problema es cuando nosotros queremos hacer obras buenas y llenar una necesidad inmediata sin preocuparnos por la necesidad eterna de las personas. En otras palabras, es llevar la comida, la vestidura, llenar una necesidad que básicamente es temporal, sin preocuparnos o sin importar más una necesidad eterna como la salvación de una persona. Este tipo de obras, desafortunadamente, lo único que buscan es una gloria temporal. Es glorificar a el hombre por sus buenas obras y no a Dios por la obra que Él puede hacer por medio de nosotros. Probablemente solo busca una foto para las redes sociales y unos likes, pero no busca la gloria del Dios Santo y el engrandecimiento de su reino. Y por ende, estas obras son pecaminosas. Pero déjame hablarte a ti personalmente. ¿Qué obras tú estás haciendo de las cuales no buscas la glorificación de Dios? No buscas la completa edificación de su iglesia, sino que solamente buscas que la gente siga pensando que eres una buena persona. Déjame ser claro, si eso es el final de tu meta cuando haces algo bueno, lo único que estás haciendo son cosas para ti mismo y no para Dios. Ahora, el punto número 2 es que lo que identifica a un cristiano, los distintivos de un cristiano, no solamente es este carácter, sino también es una convicción determinada. Veamos la segunda parte del versículo 10, donde dice, las cuales, hablando de las obras, preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra de antemano, preparadas de antemano, es una sola palabra, es una palabra compuesta, y habla de que Dios preparó, instituyó esto antes de la fundación del mundo, con anticipación. Y eso es algo muy importante que tenemos que reconocer, porque esta palabra solamente aparece en 2 textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Acá y en Romanos 9:23, donde